Doctora Cielo Rusín, que se está acabando el primer gobierno de izquierda, conteo regresivo 15 días, ¿qué le deja el presidente Petro al país? Hay muchísimas cosas. Yo me siento muy orgullosa de haber sido parte de este gobierno, de haber podido llegar hasta el final del mandato. Y con muchos errores, digamos, con muchas dificultades para implementar el programa de gobierno, pero cifras tan elocuentes como más de 4 millones de colombianos que lograron superar la pobreza extrema, la pobreza monetaria, cifras que hablan por sí solas, dadas por el DANE, en cuanto a, por ejemplo, el acceso a la educación, como la superación de brechas, en cuanto a acceso a educación de calidad y esa infraestructura que está hoy reflejada en diferentes partes del territorio donde precisamente el Estado no había llegado con algo tan fundamental y tan elemental de lo que veníamos hablando, Vanessa, que es la educación. Digamos, yo soy quien soy hoy porque con dificultades, en mi caso con un préstamo del CETES, pude acceder a una educación de calidad como fue la Universidad Externa de Colombia. Eso marcó mi vida determinantemente, pero soy consciente de los esfuerzos y las dificultades para haber hecho parte, digamos, y poder haber accedido a ese sistema. Luego me satisface que hoy en día una educación gratuita y de calidad sea posible para una buena mayoría de colombianos que antes no tenían acceso. La superación de brechas en la desigualdad, ese índice del Gini, que es algo que determina tanto uno de los países más desiguales del mundo y de la región, que se logre una de las apuestas fundamentales de este gobierno en el sentido de generar condiciones de mayor equidad, de mayor igualdad y de mayores acceso. La reforma del trabajo, por ejemplo, garantías que están establecidas desde la Constitución del 91, pero que por falta de voluntad política 35 años después no se habían llevado a cabo. Entonces los derechos fundamentales se vuelven discursos muy bonitos establecidos en jurisprudencias de la Corte, pero uno mira y hay 10 Colombias y una gran Colombia, esa que votó de hecho por el candidato Cepeda, casi que la mitad de Colombia que se volcó a las urnas a defender esa apuesta de gobierno, que llegó y que les demostró que ese Estado estaba para defenderlos también y estaba para garantizarles esos derechos que como los colombianos también tienen, y que de alguna manera pues sí la concentración de la inversión del Estado, del gobierno tradicionalmente en Colombia estaba en los lugares centrales como Bogotá, las principales capitales del país, incluso aquellas donde se supone que va a haber sedes ahora de la presidencia de la República, pero digamos me satisface mucho saber que una mitad de los colombianos que se manifestaron en las urnas sintieron que por primera vez un gobierno estaba para la defensa de sus intereses, para garantizarles sus derechos, que volcó la inversión del Estado a esos sectores poblacionales con mayor necesidad y en mayores condiciones de vulnerabilidad. Y pues a mí eso, más allá de la política, incluso como constitucionalista, haber sido parte de eso desde las diferentes instancias y a mis pequeñas responsabilidades, pues me satisface mucho. Son muchos los índices, digamos, la idea no es hacer un balance de final de gobierno, para eso está el empalme, de hecho el nuestro creo que sale público ¿Usted está haciendo empalme esta con el noche. Ministerio de Justicia o no? La voluntad está, digamos, de hecho yo conozco a Iván Cancino, que es el que está designado como ministro de la Justicia, y él tiene mi contacto, es decir, o sea, si quisiera hacer un empalme presencial, tenemos en el gobierno yo creo que toda la disposición de hacerlo, pero ante esa negativa del gobierno de sentarse con el gobierno saliente, que es algo que es de orden legal, que es lo más responsable. ¿Del saliente o del entrante? Del entrante, porque nosotros las sillas quedaron vacías, se dispuso la agenda como corresponde para hacerles unas entregas, para mostrarle qué es lo que es prioritario, qué fue lo que se hizo, qué es lo que dentro de ese principio de continuidad que tiene que haber en una democracia, porque aquí más allá de ideologías políticas el Estado se tiene que mantener. Las urgencias, digamos, se tienen que mitigar, etcétera, pero entonces nosotros lo estamos haciendo de cara al país. Entonces, públicamente los colombianos pueden, de todos los sectores, y eso incluye superintendencia que sale esta noche. Está haciendo empalme de superintendencia y de Minjusticia. Minjusticia alcanzó a hacer, el empalme lo alcanzó a hacer el ministro saliente. Nosotros tenemos la rendición de cuentas la próxima semana, que va a ser, valga decirlo, en la Universidad Externa de Colombia. Que es entregar una información. Que es entregar la información de la rendición de cuentas de lo que se hizo, de la gestión del último año, como corresponde por orden legal, pero el empalme como tal lo alcanzó a hacer el exministro de Justicia, el exministro Cuervo, y nosotros el empalme lo estamos haciendo de manera pública por los canales oficiales. La gente en cualquier momento del año puede acceder y allí encontrará cuentas claras, datos verificables, documentos incluso accesibles, para que precisamente no nos basemos en especulaciones, en arengas, en desinformación, sino qué deja realmente este gobierno, para sobre esa base, con los errores que haya podido haber, con los límites, con las cosas pendientes, etcétera, se pueda seguir, yo creo que garantizando muchas de las apuestas que más allá de ideologías políticas deberían seguirse viendo reflejadas, digamos, en el territorio nacional, como, es decir, es un gobierno el que llega a gobernar para todos los colombianos. ¿Usted cómo conoció a Petro?
Yo al presidente lo conocí en el marco de una manifestación que habíamos organizado a La Haya para denunciar el crimen sistemático de los líderes sociales, y él había llegado, yo lo conocí primero en Bruselas y luego tuve una conversación con él en el marco de esa manifestación. Yo, como parte de la organización y de la sociedad civil. ¿Pero usted vivía en esa época en Francia? En Francia, claro. Estaba haciendo mis estudios de doctorado, pero pues mantenía un activismo que en ese momento pues no tenía mayor relevancia, pero que pues a mí me satisfacía mucho, porque lo que digo, yo nunca he estado para ver los toros desde la barrera. Entonces yo vivía muy inquieta con la realidad del acontecer de Colombia, y a mi medida pues hacía columnas de opinión, participaba en debates públicos, incluso en los escenarios académicos, dispuestos para tratar temas como en ese momento el referendo por la paz, etcétera. Pues siempre estuve muy activa, y dentro de esa actividad política, en la distancia, por ejemplo, organicé la primera marcha contra el fiscal general de la Nación en ese momento, Néstor Humberto Martínez, y fue una marcha que aglutinó sectores del progresismo y del centro, y que yo, estando en Francia, organicé junto a otros líderes que se fueron adhiriendo a la propuesta, hoy muchos de ellos de hecho ya congresistas, etcétera, y en el marco de ese activismo lo conocí, y fue una relación digamos que fluyó con mucha facilidad. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el año 2018. Yo me volví militante en todo el sentido del término de la causa y del partido de la Colombia Humana, paradójicamente en un momento en que estuvieran ganando, sino justo cuando acaban de perder. Es decir, yo había sido parte de la campaña de la calle en el exterior, apoyada de la calle hasta el último momento, cuando el hombre decidió darle la espalda al país de cara a esa realidad de lo que nos exponíamos, de cara a algo tan elemental que le había defendido como el acuerdo de paz y la determinación del presidente que estaba ahí en la contienda para romper con ese acuerdo. A mí eso me pareció, sencillamente, yo encontraba muchísimos puntos de identidad con el hoy presidente Gustavo Petro, me pareció un exabrupto, y me volqué junto con otros activistas también del Partido Verde que no estaban de acuerdo con la ida a ver ballenas de Fajardo, a decir que nosotros como sociedad civil, pertenecientes a esos sectores y a esa campaña, adheríamos en la segunda vuelta a la campaña de... Y ahí conocí a Petro. Petro la llamó después y le dijo yo, hola, ¿qué hubo? No, él nunca me llamó ni me dijo, cuando nos conocimos en La Haya, él sí me había dicho, no habíamos quedado ni siquiera en contacto en ese momento, fue una relación fluida, en la que él hice una propuesta de una agenda que estaba ahí, que yo había tratado de organizar y que tenía algunos inconvenientes logísticos, pero que finalmente él aceptó hacerla, para reunirlo con unos diputados europeos, un activista de Brasil que estaba de paso, en fin, y me dijo, cuando vayas para Colombia o algo hablamos, o me buscas. No lo hice, yo llegué a Colombia justo antes de la pandemia, como el año siguiente. ¿A pasear, a qué? A vivir. Yo viví 15 años en Francia, pero siempre yo me mantuve tanto tiempo en Francia porque tenía la convicción, la decisión y la claridad de que iba a volver a Colombia. De hecho, era una obligación también que tenía con mi universidad, que me estaba financiando mis estudios, y una voluntad, es decir, independientemente que allá la gente me observaba como usted ya tiene su vida organizada acá, ya lleva mucho tiempo, la vemos muy adaptada, yo me casé allá, tuve mi hijo allá, etcétera. 15 años es una vida. Yo sí vivía con mucho lo que yo creo que viven la mayor parte de los inmigrantes, que es una realidad del dolor de país, de esa nostalgia permanente. Se llama nostalgia de palmeras, como dice Celia Cruz. Sí, y que yo me... palmeras, que es tan bonita. Sí. ¿Vamos a poner la canción o hablo? No, las dos al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Bueno, pues yo quiero decir que yo viví en Francia y me sentía como parte de un cuadro perfecto, muy bonito y todo, pero que no representaba mi realidad, y con una gran frustración de todo lo que estaba pasando en Colombia, y que, si bien es cierto, pues uno solo no es que vaya a cambiar el mundo, pero yo sí vivía como ávida de esa incidencia, de ese querer cambiar las circunstancias y eso que yo veía en el acontecer político colombiano. Cuando regreso al país no contacto al presidente, sino que yo empiezo a hacer mi activismo también desde acá, me acerco a los grupos, barriales que están en ese momento haciendo su derecho a la oposición. Yo ya estoy en la militancia de la Colombia Humana, él lo reencuentro por casualidad en una visita que hago en el Congreso, llevando a un amigo que quería conocer al entonces senador Gustavo Bolívar, y ahí él me dice que cuando llegase, que por qué no has pasado, pasa y me saludas, y desde allí ya empiezo un diálogo fluido, permanente, cotidiano con él, que se ha mantenido hasta el día de hoy, que espero además se mantenga por el resto del tiempo cuando él salga a la presidencia.